Bienvenidos de nuevo. En esta clase vamos a estudiar miología de la cadera y del muslo. Vamos a comenzar por la región de la cadera y empezamos entonces haciendo un recorrido de cuáles son los músculos que podemos encontrar en esta región. Vemos entonces, viniendo de la columna vertebral, un músculo que es el psoas mayor, que va a formar un conjunto con el músculo ilíaco. Esto se llama justamente ilipsoas o psoas ilíaco. Este tendón conjunto inserta en el trocánter menor del fémur y va a formar con el pectíneo, que es un músculo del grupo interno del muslo, el piso del triángulo de Scarpa. Hacia afuera encontramos un solo musculito que es el tensor de la fascia lata y hacia atrás llegamos a la región glútea. En esta región encontramos tres planos. De atrás hacia adelante, entonces, el plano más superficial está dado por el glúteo mayor. Debajo de este encontramos al glúteo medio y por debajo del glúteo medio el plano más profundo. El plano más profundo va a formar lo que se llama ramillete pelvitrocanterio, que es un grupo de músculos que justamente se van a originar en la pelvis y van a ir todos al trocánter mayor. Estos músculos van a ser de arriba hacia abajo el glúteo menor, el piramidal, el gémino superior, el obturador interno, el gémino inferior y el cuadrado crural. Finalmente podemos encontrar por delante del obturador interno un músculo que es el externo, obturador externo, que desde esa vista posterior no se ve porque viene desde adelante y queda cubierto por todo el resto del ramillete. Una pregunta que se hace siempre en los exámenes es de estos musculitos, ¿cuál es el que inserta en la fosita digital del trocánter mayor? Recuerden, es el obturador externo, que es el que queda más cerca de ese sitio en su recorrido. Habiendo visto esto, vamos a estudiar uno por uno estos músculos que acabamos de conceptualizar. El psoas mayor, entonces, se va a originar en la columna lumbar. Desde la 12ª vértebra torácica hasta la 5ª lumbar se inserta proximalmente en los cuerpos vertebrales y hacia atrás también en las apófisis transversas de las vértebras lumbares. Y de acá viene hacia afuera, pasa por la arcada crural y termina insertando en el trocánter menor. El siguiente es el músculo ilíaco. Tiene la misma inserción entonces que el trocánter mayor, como dijimos, pero su origen está en la fosa ilíaca. Y una relación de muchísima importancia es que encima de ambos va a pasar, también atravesando la arcada crural, el nervio femoral o nervio crural. Y esto acá lo podemos ver. Existe un músculo accesorio por adelante del psoas mayor que es el psoas menor. Este músculo se origina en los cuerpos vertebrales de T12 y L1 y de acá desciende para insertarse en la eminencia iliopectínea. Este músculo, de todos modos, realmente carece de importancia. Nos venimos entonces a la región externa de la cadera y acá encontramos el tensor de la fascia lata. Este músculo se origina en la cresta ilíaca, en parte de la espina ilíaca anterosuperior y también un pedacito en la tuberosidad ilíaca. Y de acá va a descender y va a formar, junto con el músculo glúteo mayor y la aponeurosis del glúteo mayor, el tracto iliotibial, que como dice su nombre es un tracto fibroso que viene de la región ilíaca hasta la tibia, específicamente al tubérculo de Gerdi. De estas fibras tendinosas, las más anteriores son las que vienen justamente del tensor de la fascia lata, son su tendón. Y este grupito de fibras se llama cintilla de Maillard. Entonces decimos que el tensor de la fascia lata inserta en el tubérculo de Gerdi vía la cintilla de Maillard, que son, repito, el grupo de fibras más anteriores de todo el tracto iliotibial. Con esto pasamos a la región posterior. El músculo más superficial que encontramos en esta región entonces es el glúteo mayor. El glúteo mayor tiene una inserción realmente muy abarcativa.
En primer lugar, vamos a decir que se inserta en la cresta ilíaca y luego se va a insertar en la superficie que se encuentra por detrás de la línea glútea posterior. Desde este lugar se va a agarrar también del ligamento sacrotuberoso y si quieren ir un poquito más fino, también se inserta en la aponeurosis del glúteo medio y se inserta en la aponeurosis que cubre a los músculos erectores de la columna vertebral. Desde toda esta superficie va a bajar y se termina insertando, por un lado, en el tracto iliotibial, o pueden decir que forma el tracto iliotibial junto con el tensor de la fascia lata, y por el otro lado se inserta en el fémur, particularmente en la línea áspera. Y eso lo podemos ver acá. ¿Qué tienen que tratar de memorizar de todo esto? Bueno, con que digan cresta ilíaca, la fosa ilíaca externa por detrás de la línea glútea posterior y el ligamento sacrotuberoso, estamos perfectos. El siguiente músculo, entonces, es el glúteo medio. El glúteo medio se va a originar entre las líneas glúteas superior y posterior, o recuerden que esas líneas glúteas también se pueden llamar anterior y posterior según la bibliografía en la que las hayan estudiado. Entonces, desde la fosa ilíaca externa, en la superficie entre las dos líneas, y también desde la cresta ilíaca, este músculo va a descender y se termina insertando en la superficie externa del trocánter mayor. Por esta razón, cuando se contraiga, lo que va a hacer principalmente es separar el muslo o abducirlo. Por debajo del glúteo medio encontramos al glúteo menor. Y vemos muy bien cómo este musculito se terminaría insertando en la fosa ilíaca externa entre la línea glútea anterior y la línea glútea inferior, que entonces estaría bien pegadita al acetábulo. De acá baja, e igual que el glúteo medio, se inserta en la superficie externa del trocánter mayor. Por abajo de este aparece el piramidal. Y del piramidal tienen que saber unas cuantas cosas. En primer lugar, este músculo se origina desde la cara anterior del sacro y acá viene y se agarra del trocánter mayor. Punto número 2, atraviesa la escotadura ciática mayor, que eso se pregunta siempre. Y no pueden dejar de saber, en tercer lugar, la relación que tiene con el nervio ciático mayor. El nervio ciático, recuerden, también atraviesa la escotadura ciática mayor pasando por abajo del piramidal. Y esta es una relación que se pincha siempre en los exámenes, en los preparados, y que además es muy importante conceptualizar. Más adelante en la carrera van a ver algo que se llama síndrome del piramidal, atrapamiento nervioso y otras cuestiones que hacen a lo que les estoy hablando ahora. Por abajo del piramidal aparece el músculo gémino superior. El gémino superior se inserta proximalmente en la espina ciática y de acá viene nuevamente, como todo el ramillete pelvitrocanterio, al trocánter mayor. Debajo del gémino superior está entonces el obturador interno. Este músculo se origina en el marco óseo del agujero obturado por su cara interna y de acá va a venir hacia afuera, pasando por la escotadura ciática menor. Esto es una relación de mucha importancia, y de acá viene y se termina insertando en el trocánter mayor por detrás de la fosita digital. Tengan cuidado, el que inserta en la fosita digital es el obturador externo, ¿sí? El interno inserta por detrás. Debajo de este aparece el gémino inferior, que es muy chiquitito. Es el músculo que se inserta más arriba de la tuberosidad isquiática y termina insertando por debajo del obturador interno. Y el último de este ramillete, que se ve desde esta cara, es el cuadrado femoral o cuadrado crural. Este músculo también se origina en la tuberosidad isquiática y va a venir a lo que se denomina línea del cuadrado femoral, que es en realidad una superficie que no se marca mucho en el hueso seco y que más o menos está a la altura de la cresta intertrocanteria.
Por delante entonces dijimos que venía un musculito que desde esta vista normalmente no se ve y es el obturador externo. El obturador externo también se origina en el marco óseo del agujero obturado, pero por su cara externa. Y recuerden, entre ambos obturadores hay una membrana que cierra este espacio, que es la membrana obturatriz. Y por eso se dice también que insertan en la membrana obturatriz. De acá, pasando por detrás del cuello del fémur, viene y se termina insertando, como dijimos, en la fosita digital. Pasamos entonces a describir el muslo. En el muslo vamos a encontrar tres grupos: un grupo anterior, un grupo interno y un grupo posterior. En el grupo anterior encontramos el sartorio y el cuádriceps. El sartorio se reconoce súper fácil porque es un músculo que cruza toda esta región de manera oblicua hacia adentro y es el músculo que termina insertando en la porción más anterior de la pata de ganso. Recuerden, a esta estructura vienen tres músculos: uno del grupo anterior, que es el sartorio, uno del grupo interno, que es el músculo recto interno o gracilis, y uno del músculo posterior, que es el semitendinoso, como vamos a desarrollar en unos minutos. Además del sartorio, encontramos entonces el cuádriceps. Y el cuádriceps está formado, como lo dice su nombre, por cuatro músculos. El que se encuentra más hacia adelante es el recto anterior. Y luego, si sacamos este, encontramos tres vastos. Estos se pueden llamar vasto intermedio, vasto interno y vasto externo, o también se les pueden llamar músculo crural y luego vasto interno y vasto externo. Los pueden encontrar con cualquiera de esos nombres. Estos cuatro músculos van a confluir en un tendón común que termina insertando en la tuberosidad anterior de la tibia. Y dentro de ese tendón crece un hueso sesamoideo que tenemos todos, es constante, que es la rótula o patela. Y por esta razón, a esta última sección del tendón se le llama ligamento rotuliano. Y se dice que el cuádriceps inserta entonces en la tuberosidad anterior de la tibia vía ligamento rotuliano. Si a ustedes les pinchan esta estructura en un examen, no pongan tendón del cuádriceps, pongan ligamento rotuliano, que es como se lo considera en nuestra facultad. En el grupo interno del muslo vamos a encontrar entonces los aductores, que como saben son tres: el aductor medio, el aductor menor y el aductor mayor. Vamos a encontrar al recto interno y vamos a encontrar al músculo pectíneo. ¿Cómo hago para ubicarme acá? Bien, el aductor que se encuentra más hacia adelante es el aductor medio y es el que forma el límite interno e inferior del triángulo de Scarpa. Por encima del aductor medio y un poquito más profundo está el aductor menor. Y finalmente, por detrás de todo, cubriendo toda esa región, está el aductor mayor o aductor magno. Les repito una memotecnia de un conocido docente de nuestra facultad, que es el doctor Coscarelli: de adelante hacia atrás, papá, hijo y abuelo. Es una memotecnia que a mí siempre me ayudó un montón para recordar el orden en el que estaban dispuestos. Entonces, encima del aductor menor aparece el músculo pectíneo. Y recuerden, el pectíneo, junto con el psoas ilíaco, va a formar el piso del triángulo de Scarpa. Y recuerden también, ya que estamos, el límite externo es el sartorio. Y por último nos queda entonces el mencionado recto interno en este grupo. Pasamos al grupo posterior. En el grupo posterior ustedes tienen dos segmentos. Tienen un segmento interno y tienen otro externo. Hacia adentro van a encontrar entonces dos músculos: el semitendinoso, que es el más superficial de los dos y viene a la pata de ganso, y por debajo del semitendinoso el semimembranoso. El semimembranoso no va a la pata de ganso, sino que termina insertando en la tuberosidad interna de la tibia un poquito por detrás de la estructura mencionada. Y hacia afuera tenemos el bíceps. El bíceps tiene dos porciones: tiene una cabeza larga, y esta cabeza larga
se origina en la tuberosidad isquiática y tiene una cabeza corta que se origina en la diáfisis femoral. Las dos cabezas confluyen en un tendón común que se inserta en la cabeza del peroné. Justamente porque estos músculos se originan en la tuberosidad isquiática, son los famosos isquiotibiales. De acá descienden y se terminan insertando en la tibia. Recuerden que el bíceps, además de insertar en la cabeza del peroné, también manda una prolongación y se termina insertando en la tibia. Entonces, todo este grupo de músculos es conocido vulgarmente como los músculos isquiotibiales. Vamos a estudiarlos entonces uno por uno. Comenzamos por el grupo anterior, músculo sartorio. El músculo sartorio se origina en la espina ilíaca anterosuperior y de acá, como dijimos, desciende de manera oblicua por la región anterior del muslo y termina en la pata de ganso. ¿Qué relaciones importantes tienen que saber de este músculo? Bueno, en primer lugar, forma el límite inferior y externo del triángulo de Scarpa. Y además, otra cosa muy importante es la relación con la vena safena interna. Siguiendo entonces el borde interno y posterior del sartorio, pero por encima de la fascia femoral, no pegada al músculo, corre la vena safena interna en su recorrido para drenar en la vena femoral. Recuerden acá, hace un callado, atraviesa esta fascia que se llama fascia cribiforme y ahí termina drenando entonces en la femoral. Y acá a esta altura es donde se traza justamente la cruz para limitar los 4 cuadrantes que dividen los ganglios superficiales de la región inguinal. Entonces, estas relaciones vale la pena recordarlas. Pasamos al cuádriceps. De este músculo, el recto anterior se origina en la espina ilíaca anteroinferior y también se va a originar en el acetábulo, en lo que es la ceja cotiloidea o ceja acetabular. De acá desciende entonces al tendón rotuliano. El vasto interno es un músculo que se origina directamente en la diáfisis femoral, en la superficie por adelante y por dentro del labio interno de la línea áspera. No llega al labio. De todos modos, en algunas bibliografías van a encontrar que se inserta en el labio interno. En el labio interno en realidad está originándose el septo intermuscular y este septo intermuscular luego va a separar los fascículos del muslo. Eso se estudia ya con aponeurosis. Hacia afuera tenemos el vasto externo. El vasto externo se va a originar, igual que el interno, esta vez por afuera y por adelante del labio externo de la línea áspera, en la diáfisis femoral y también en el trocánter mayor. De acá baja y viene al tendón rotuliano. Y por último, atrás del recto anterior van a encontrar al músculo crural o también vasto intermedio. Y este se origina en toda la superficie anterior de la diáfisis femoral. Existe un músculo inconstante que es el músculo subcrural o músculo articular de la rodilla. Es un musculito que primero no está siempre y cuando está es muy difícil de encontrar. Desde la diáfisis femoral termina insertándose en la cápsula de la articulación de la rodilla y cuando el cuádriceps se contrae, este músculo tira hacia arriba de la cápsula. No tiene una función demasiado relevante. Nos vamos entonces al grupo interno. Los músculos del grupo interno, con excepción del recto interno o músculo gracilis, todo el resto vienen al labio interno de la línea áspera y van a insertar en ella de arriba hacia abajo siguiendo el siguiente orden. Por encima de todo, el pectíneo. Abajo del pectíneo, el aductor menor y abajo del aductor menor, el aductor medio. El aductor mayor se inserta en toda la superficie de la línea áspera por detrás de estos musculitos que acabamos de mencionar. Y además viene y se inserta en
el tubérculo del aductor mayor que estaba por encima del cóndilo interno del fémur, como estudiamos en osteología, y dejaba esta pequeña ventana, ¿sí?, que se denomina justamente anillo del tercer aductor, por el que va a pasar la arteria femoral para transformarse en poplitea, alcanzando la región posterior de la rodilla. Ahora, esta es la inserción general, donde se va a originar cada uno de estos músculos. Bueno, el pectíneo se origina en la cresta pectínea, como lo dice su nombre, y de acá, recuerden, baja pegadito al psoas ilíaco para formar el piso del triángulo de Scar. El aductor menor se origina en el cuerpo del pubis, y el aductor medio también, pero levemente por delante. Removemos estos dos y encontramos al aductor mayor. El aductor mayor se va a insertar en toda la rama isquiopubiana. Y además de esta, si yo lo veo por detrás, veo que se inserta en un pedacito también de la tuberosidad isquiática. Cuando se agarra de la línea áspera, va a dejar una serie de orificios, y por estos orificios van a pasar las arterias perforantes. Son ramitas de la arteria femoral profunda y van a atravesar entonces de arriba hacia abajo este musculito para anastomosarse por detrás e irrigar el grupo posterior del muslo. Y esto lo vemos acá. Entonces fíjense, esta es la arteria femoral, acá está dando a la arteria femoral profunda, y esta corre por adelante de los aductores. Fíjense cómo empieza a ramificarse en primera, segunda y tercera perforantes, que son colaterales de la femoral profunda, y luego la misma femoral profunda se transforma en cuarta perforante. Estas atraviesan no solamente al aductor mayor, sino que también al aductor medio. Por detrás se terminan anastomosando, y ahí vemos cómo luego de formar este arco anastomótico se ramifican en todo el grupo posterior. No se olviden, el aductor mayor manda esa expansión al tubérculo del tercer aductor, y este anillo del tercer aductor, que los ayudantes suelen llamar conducto de Hunter, es el límite entre la arteria femoral y la arteria poplitea, y lo mismo con la vena que acompaña esta arteria. Ustedes de todos modos no le digan conducto de Hunter, siempre refiéranse a esta estructura como anillo del tercer aductor, que es lo que es más aceptado. Por último, tenemos al recto interno, y el recto interno es muy sencillo. Al igual que el aductor menor y al igual que el aductor medio, se va a originar en el cuerpo del pubis. Nos vamos al grupo posterior. Acá entonces dijimos que hacia adentro tenemos al semitendinoso y al semimembranoso. El semitendinoso viene a la pata de ganso y se origina, esto es muy sencillo, en la tuberosidad isquiática. Por debajo del mismo y con un vientre muchísimo más ancho aparece el semimembranoso, que no viene a la pata de ganso, sino que se termina insertando en la tuberosidad interna de la tibia. Fíjense cómo la pata de ganso se encuentra debajo de la tuberosidad interna y hacia adelante. Y vamos a afinar un poquito acá. Sucede que las fibras del tensor de la fascia lata, que dijimos que se insertan entonces en el tubérculo de Gerdy y todo lo que es el tracto iliotibial y la cintilla de Maysat, en el preparado fresco, ustedes van a ver que siguen hacia adelante y pasan por delante del tendón del cuádriceps, cubriendo toda esta región, y se van a entrecruzar, se van a entrelazar con las fibras del sartorio, ¿sí?, como si abrazaran a la tibia por adelante. Entonces, lo que les va a llamar la atención cuando vean la pata de ganso es que por este mismo motivo el tendón del sartorio va a ser el tendón más ancho. Es un tendón muy ancho y que forma bien esa estructura curva, porque viene para entrelazarse justamente con el tracto iliotibial. El tendón que aparece inmediatamente por detrás, y con toda la lógica porque viene del grupo interno, es el tendón del recto interno.
y viniendo del grupo posterior, ¿sí?, el del semitendinoso, que se diferencia de los otros, además de que, porque está más atrás, que es un tendón bien redondito, como un cordón, es bien acordonado. Cuando ustedes ven el tendón del semimembranoso, es mucho más plano, es más ancho. Siguiendo esta idea, no se los van a confundir. Bien, entonces en el grupo externo dijimos que está el bíceps. Y del bíceps, la porción larga es muy simple. Se origina en la tuberosidad isquiática. Ahora, tiene una relación de muchísima importancia, y es que por delante de la misma va a correr el nervio ciático. Y acá lo vemos. Retiramos la porción larga del bíceps y corriendo interpuesto entre esta y el aductor mayor corre este nervio. Recuerden, el nervio ciático se va a dividir justamente entre estos músculos antes de llegar al hueco popliteo en el nervio tibial o ciático popliteo interno y nervio peroneo o ciático popliteo externo. Otra relación importantísima es que este nervio peroneo justamente va a ir a parar detrás del tendón del bíceps. Por eso es muy importante que recuerden. Punto número 1, el bíceps crural se inserta en la cabeza del peroné y siempre lo van a reconocer hacia afuera, por ende. E inmediatamente por detrás de ese tendón van a encontrar al nervio peroneo o ciático popliteo externo. La porción corta del bíceps se origina directamente en la diáfisis femoral, en lo que sería el labio externo de la línea áspera, más o menos hacia la porción media del fémur. Y acá nada, baja, se adosa a la porción larga y los dos terminan insertando en la cabeza del peroné. Bueno, vamos a trasladar lo que acabamos de estudiar al preparado. En esta primera imagen encontramos entonces una vista anterior del muslo y podemos ver muy bien el cuádriceps, que es lo que más fácil se identifica, con el recto anterior, el vasto interno y el vasto externo. Cruzando de manera oblicua por encima del cuádriceps aparece el sartorio y hacia afuera el tensor de la fascia lata que insertaba bien hacia arriba en la cresta ilíaca, recuerdan, y después formaba este tracto que es el tracto iliotibial, que cubre por fuera la región externa del muslo. Y acá encontramos el triángulo de Scarpa. Este músculo es el psoas ilíaco que está atravesando justamente la arcada crural y hacia adentro podemos ver el pectíneo. Recuerden, estos dos musculitos formaban el piso del triángulo de Scarpa, siendo el límite inferior e interno el aductor medio, que acá se ve hermoso, y el sartorio hacia abajo y hacia afuera. Finalmente, este músculo más interno, que lo reconozco porque se origina en el cuerpo del pubis y está bajando hacia la pata de ganso, es el recto interno. Esta segunda imagen es una vista un poco más profunda, y acá podemos distinguir muy bien aductor medio y aductor menor, que está por detrás y está por encima. Se ve también muy bien el pectíneo y se ve bajar el psoas ilíaco hacia arriba. En esta tercera imagen tengo una vista todavía más profunda. Encuentro al recto anterior del cuádriceps cortado y desplazado hacia la derecha, y el músculo que aparece inmediatamente por debajo es entonces el vasto intermedio o músculo crural. Del grupo interno encuentro este, que es el pectíneo cortado, y fíjense, inmediatamente por debajo del pectíneo estaría el aductor menor, que acá lo veo también cortado, y por debajo y por delante del aductor menor el aductor medio, que es este vientre que está acá, también cortado, y su origen que estaría acá arriba. Entonces, por detrás del pectíneo, del aductor menor y del aductor medio, tapiza toda esa superficie el aductor mayor, que es este músculo que está hacia atrás. En esta siguiente imagen encuentro a la porción más alta del pectíneo levantada y observo el obturador externo tapando justamente el agujero obturado por fuera. Esta es una vista posterior entonces de la región glútea.
Acá lo importante era tratar de recordar muy bien los planos. Fíjense, en el plano más superficial está el glúteo mayor cortado y desplazado hacia los costados. Inmediatamente por debajo del glúteo mayor tengo el glúteo medio, que es esto que está acá. En la siguiente imagen, el glúteo medio también fue cortado y desplazado. Aparece por debajo entonces el glúteo menor, que es este músculo que está acá. Y puedo aprovechar para repasar el ramillete de los músculos pelvitrocanterios. Teníamos el glúteo menor, por debajo del glúteo menor el piramidal, que es este músculo, y la relación importantísima del piramidal, que era el nervio ciático saliendo por debajo. Después, el gémino superior, bien finito, difícil de reconocer. El obturador interno, que lo reconozco justamente porque, y en esta imagen se ve mejor, pasa por la escotadura ciática menor. Y luego, el gémino inferior, que está por debajo. ¿Cómo pueden hacer acá? Bueno, el gémino superior, recuerden, se originaba en la espina ciática. Y la espina ciática era una saliencia que se interponía entre la escotadura ciática mayor, donde encuentran el piramidal, y la escotadura ciática menor, donde encuentran al obturador interno. Entonces, este vientre que se ve acá vendría a ser el gémino superior. Y por debajo, el gémino inferior, bien hacia abajo de la escotadura ciática menor. El último musculito que se podía observar en esta vista era el cuadrado crural o cuadrado femoral. Aprovechamos esta imagen para repasar las relaciones que habíamos estudiado entonces en la escotadura ciática mayor. No se olviden, atravesando esta escotadura, además del nervio ciático por debajo del piramidal, van a tener a la arteria pudenda interna, que sale de la escotadura ciática mayor y se vuelve a meter por la escotadura ciática menor. Y recuerden, está acompañada por un nervio, que es el nervio pudendo. También, saliendo por abajo del piramidal, van a encontrar al nervio femorocutáneo posterior, que es el que le daba la inervación a la región posterior del muslo. Y, por último, los paquetes vasculonerviosos glúteos, hacia arriba, la arteria y nervio glúteo superior, acompañada por supuesto por las dos venas satélites. Acá se ve la arteria y ese ahí es el nervio. Y por debajo, la arteria y nervio glúteos inferiores. Recuerden que la arteria glútea inferior también se puede llamar arteria isquiática. En este preparado no se ven bien, se ven las ramas del nervio, pero la arteria falta. De todos modos, saldría a esa altura y después viene y se abre en los planos medio y superficial de la región glútea. Acá entonces, desde una vista un poco más lejana, puedo reconocer el grupo posterior del muslo y recuerdo que este grupo estaba compuesto por dos regiones. Hacia adentro, el semitendinoso cubriendo al semimembranoso, y como se reconocen, el semitendinoso es más finito, es más superficial y fíjense, tiene un tendón bien acordonado que va a la pata de ganso. El semimembranoso está por debajo, aprovechen esta siguiente imagen que se ve mejor, y tiene un vientre carnoso muchísimo más ancho, más grande, más profundo, que insertaba por detrás del semitendinoso en la tuberosidad interna de la tibia. Entonces acá tienen el semitendinoso cortado y desplazado, y todo esto es el semimembranoso. Ese tendón bien finito, que viene de la región interna, sería el recto interno. Bien, hacia afuera tengo el bíceps. Acá se ve la porción larga, fíjense, y si la cortamos y la desplazamos hacia los costados, aparece por debajo la porción corta, que se reconoce porque se origina en la diáfisis femoral. Y por delante del bíceps podía ver, viniendo del grupo interno, al aductor mayor, que es todo ese músculo que se ve ahí. Y esta siguiente imagen es para recordar esa relación. Fíjense, este es el bíceps desplazado, todo eso que está tapizando por delante es el aductor mayor, e interpuesto entre medio está el nervio ciático, dividiéndose antes de llegar al hueco popliteo en nervio tibial o ciático popliteo interno y nervio peroneo o ciático popliteo externo. Se ve muy bien también la relación de
el nervio peroneo con el tendón del bíceps. A todo esto, otra de las cosas que pueden llegar a marcar en esta vista es ese anillo. Fíjense, si este es el aductor mayor y acá aparecen los vasos popliteos, evidentemente ese anillo de ahí es el anillo del tercer aductor.